Muy buenos días, amigas, amigos de todo el país. Tengan ustedes un cordial saludo. Saludamos también a nuestros amigos que nos escuchan fuera del territorio nacional, en puntos distantes de la República. Y Víctor Villalba está en los controles de las 780. Vamos a ponerle una linda canción para saludar a Asunción en este nuevo aniversario de fundación. La capital de la República está recordando su aniversario, así que saludamos a Asunción. Imposible ama el Paraguay esa mateica Ayusegüiro que ya Asunción del Paraguay Tumaitema kuburai ya hay cobeña putimbu Niña bate kobe se me poa doikuti Toma hei va serenda pepete y aratoru Se peñuba era po ape seré duro que se a mí Desde aquí este humilde saludo entonces para la ciudad de Asunción al celebrar 489 años de su fundación. Se va a celebrar con diferentes acontecimientos en este día aquí en la capital de la República. Salud Asunción, cuna del primer grito de libertad en América. Bueno, y saludamos también a nuestros presentadores en esta mañana. Poné en marcha tu casa propia con el préstamo para vivienda Xerogaponá del Banco Familiar. Tasas desde 6.5% hasta 30 años de plazo con garantía fiduciaria. Solicita hoy en la sucursal más cercana. Así te ayuda a cumplir tus metas. Es Familiar. Banco Familiar, el banco para vos. Y cumplir años tiene sus premios. En Medalla Milagrosa cumplimos 41 años con vos. Por eso sorteamos un Kia Seltos 0 kilómetro 2026. Opera, paga al día y participa. Bases y condiciones en medalla.coop.pi. Cumple feliz 41 años con vos, Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Bueno, igualmente vamos a comentar que hoy va a estar con nosotros el doctor Carlos Pereira. Él es asesor de la presidencia del Instituto de Previsión Social. Y vamos a hablar igualmente del evento tan importante que se va a desarrollar en nuestra capital, Creta 2026, la 15ª edición de Creta, Congreso Regional de Tecnología en Arquitectura. Y para hablar de esto tenemos ya en línea de comunicación a la profesora arquitecta Ana Raquel Flores. Ella es docente del área tecnología de la FADA, de la UNA, Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de la Universidad Nacional de Asunción. ¿Qué tal? ¿Cómo está, arquitecta? Buenos días, un gusto recibirte aquí en Pulso Económico. Bueno, listo, vamos a mejorar el contacto con la arquitecta en un segundo nada más. Ya va a estar con nosotros para saludar a la audiencia y compartir también lo que representa este evento para el sector de la arquitectura y por sobre todas las cosas con el sector que hace al medio ambiente, cambios climáticos, entre otras cosas, los temas a ser abordados en este evento que tendrá por sede Asunción. La 15ª Creta 2026, expertos internacionales debatirán en Paraguay sobre tecnología y cambio climático. Bueno, este es el tema que estaremos abordando en un momento nada más con la
profesora arquitecta Ana Raquel Flores. Ella es docente del área de tecnología de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte. Bueno, comentarles también que el Congreso Regional de Tecnología en Arquitectura reunirá a referentes académicos de la región para abordar los desafíos del calendario o del calentamiento global, mejor, las olas de calor y la gestión del agua en la ciudad. Se realizará del 19 al 21 de agosto del 2026 en el campus de la Universidad de San Lorenzo. Bueno, entre otros temas también se aguarda un evento convocado por la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica, CUTA, que tendrá a su cargo el desarrollo de un evento con autoridades del sector, autoridades internacionales del sector del trabajo. Bueno, ahora sí está la arquitecta Raquel Flores, Ana Raquel Flores. ¿Qué tal, arquitecta? ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal, Alfonso? Buen día para vos, para tus compañeros y a la amable teleaudiencia. Bueno, arquitecta, llega la 15ª edición de CRETA 2026, que es la tecnología en la arquitectura. A ver si puede darnos una pincelada de lo que representa este evento y de los temas a abordarse. Bueno, ya está aquí, empieza el próximo miércoles y se desarrolla el jueves y el viernes el 15º Congreso Regional de Tecnología en la Arquitectura. Este es un evento que viene desarrollándose desde hace varios años y fundamentalmente desde lo que es la organización de la Red Regional de Tecnología, que está conformada por docentes de diferentes universidades de la región, de la Argentina fundamentalmente, de Bolivia, de Uruguay y de Paraguay, que somos miembros fundadores, ¿sí? Así que esta es la oportunidad en la que nos toca a nosotros ser sede y estamos trabajando con mucha ilusión en ese evento, ¿sí? Ya, exactamente. Bueno, y los temas a ser abordados son temas de mucha actualidad y muy interesante, por cierto. Hablar de la tecnología en la arquitectura, que es uno de los temas fundamentales. Y lo otro, el calentamiento global y las olas de calor que está soportando el globo en estos últimos tiempos, ¿eh? Sí, bueno, en realidad estamos hablando de la tecnología en arquitectura y como un derivado, digamos, del desarrollo de la tecnología en general, que también ha sido de alguna forma originadora de todo este tema del calentamiento global. Es a consecuencia del calentamiento global que se produce el cambio climático, y el cambio climático tiene una serie de derivaciones, entre ellas las olas de calor, las islas de calor que se generan en las ciudades fundamentalmente, y por el exceso de calor también una extraordinaria evaporación de las aguas superficiales, que con la impermeabilización del suelo se va generando como una escasez del agua, ¿sí? Así que es un problema complejo, nos involucra muy directamente a los arquitectos y a todo lo que es el desarrollo de la arquitectura y su tecnología, porque de hecho nosotros materializamos los edificios, y estos edificios tienen su impacto o reciben el impacto, digamos, de este calentamiento global, ¿sí? Amén de los excesos de lluvia que podemos tener, como vamos a tenerlos ahora con el desarrollo del fenómeno del Niño, ¿sí? Que a nosotros particularmente nos va a generar este exceso de lluvias intensas y gran acumulación de los excedentes pluviales por efecto justamente
de la gran impermeabilización de suelos que tenemos en las ciudades. Así mismo es, y mire que tenemos una percepción, digo, bien, estamos afrontando cuestiones que sentimos realmente, como por ejemplo en el día de hoy tenemos un pronóstico de 31 grados como máxima en pleno invierno. Y dígame, arquitecta, si esto no es cambio climático realmente. Bueno, en realidad hace varios inviernos que no tenemos tanto frío, ¿eh? O sea, o nuestros inviernos han reducido bastante sus días fríos. Sí. Sí, en realidad lo que tenemos, así como una experiencia muy dramática, es la que están sufriendo en este momento en Europa, particularmente, y también en los Estados Unidos. Es decir, el mundial se desarrolló con días de muchísimo calor. Y nosotros, que de hecho somos un país tendiente, digamos, a las temperaturas elevadas, podemos esperar que se eleven aún más, ¿sí? Y de hecho, el grave problema es que este proceso es muy rápido, Mm. ¿sí? En principio, podríamos haber esperado que estas situaciones se desarrollaran en varios años, pero realmente tenemos una situación en la que cada año es más caliente que el anterior, y entonces lo único que podemos esperar en términos de tendencia es que esto se siga incrementando, ¿sí? Si además le sumamos este fenómeno del Niño, que habitualmente a nosotros nos trae más calor y lluvias, entonces podemos esperar bastantes inconvenientes, digamos, en ese sentido. No sé, arquitecta, si está dentro de su ámbito como profesora de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte en el sector de la tecnología, está dentro de sus posibilidades, por lo menos, dar a conocer un panorama o arriesgar, digamos, una respuesta de a qué obedecen estos cambios climáticos. ¿Cuáles son los principales factores que influyen en estos cambios climáticos? Sí. Bueno, a ver, hay como dos posiciones que están en puja constantemente, ¿verdad? Posiciones Quienes encontradas, dicen que digamos. esto es una cuestión cíclica, pero también tenemos las evidencias de este panel intergubernamental contra el cambio climático, que está conformado por científicos importantísimos de todo el mundo, y que son ellos los que en realidad elaboran los informes anuales de la evolución de este cambio climático. De hecho, hace mucho tiempo se ha dicho que, por eso decía al principio, que mucho tiene que ver el accionar humano en todo lo que implica el cambio climático. Es a partir de la revolución industrial en los años 1800 que empieza a modificarse el clima concretamente, ¿sí? Y eso, por supuesto, ha ido evolucionando con digamos al principio, una elevación de la temperatura que todavía era, digamos, manejable porque no era una cuestión tan rápida, pero lo que estamos viendo aproximadamente hace 10 años es que esto se va incrementando cada año. Y sí, son los gases de efecto invernadero que surgen tanto de la producción de ciertos productos que generan en esa producción las emisiones de gases de efecto invernadero, y con ello entonces se produce el incremento de la temperatura. ¿Y qué se recomienda, profesora? ¿Se tiene que controlar, se tiene que cuidar la producción y la manipulación de ese tipo de industrias o producciones? A ver, este es el momento en que en realidad eh, ya estamos en una situación de crisis. Ciertamente, cualquier iniciativa que esté digamos, abordando la posibilidad de disminuir las acciones que generan estos efectos invernaderos o estos gases de efecto invernadero, serían convenientes. Lo que pasa es que nosotros ya estamos en un proceso de calentamiento y esto tiene una inercia, ¿sí?
Sí. Este es el momento en que se dice incluso que si en este momento paráramos absolutamente todo, de hacer todo lo que genera los gases de efecto invernadero, nosotros todavía tardaríamos muchísimos años Mm, en poder disminuir, digamos, la situación, ¿sí? sí. Hay muchos elementos incluso que hacen que justamente se acumule el calor, sobre todo en las ciudades, y esto tiene que ver con la propia materialidad de los edificios que acumulan el calor y lo difunden posteriormente cuando desaparece el sol, y esto es lo que genera las islas de calor y que hace que al final todo el tiempo haga calor. ¿Sí? En las zonas muy urbanizadas, en las zonas muy densamente edificadas, perdón, tenemos este tipo de situaciones. Yo recuerdo, arquitecta, que cuando empezábamos a hablar del tema en la década pasada, se mencionaba como uno de los elementos que incide, porque no todos inciden tampoco en el calentamiento o en la producción de estos resultados. Me refiero al uso del gas, por ejemplo, y que hay gases especiales que se recomiendan para utilizar y evitar que se dañe mucho la atmósfera. En el caso de gases de uso para refrigeración, por ejemplo, que era uno de los elementos que muy bien se tenía en cuenta. Y creo que por ahí pasa un poco la realidad también, ¿verdad? Que no todos dañan a la atmósfera y dañan también los cambios climáticos. De hecho, la gran campaña que hubo en relación a los gases de refrigeración fundamentalmente ha hecho que no se siguiera destruyendo la capa de ozono. Ujú. Exacto. Para que tengas una muestra nomás de cómo en realidad reduciendo ciertas acciones se puede justamente eh, evitar que siga progresando cuando menos, ¿verdad? Eh, y bueno, pero lo que pasa es que de cualquier manera, si nos ponemos a pensar que somos ya más de 8.000 millones de habitantes, no es lo mismo que hace unos miles de años cuando se produjo el ciclo, digamos, de calentamiento global, eh, que no había casi humanos o no había humanos, digamos, ¿verdad? Entonces, ahora sí, el problema es del incremento de la temperatura y toda la gente que está en la superficie terrestre padeciendo, digamos, las consecuencias, ¿sí? Y otro tema por demás importante que será tratado también en esta edición de Creta es justamente el cuidado de las aguas y las aguas en grandes ciudades, que hoy día tenemos grandes ciudades en toda la región prácticamente, ¿eh? Sí, justamente hablaba también al inicio de este proceso de impermeabilización que tenemos en las ciudades. Impermeabilizamos las áreas de tránsito vial, impermeabilizamos las áreas para estacionamiento, impermeabilizamos las áreas para los edificios. Todo eso básicamente lo que hace es que se pierda una importante superficie de infiltración de los excedentes pluviales. Cuando no se infiltran los excedentes pluviales, entonces lo que se produce es una reducción de la capacidad de los acuíferos, ¿sí? Entonces, el agua superficial se pierde fundamentalmente por la evaporación de la temperatura o de las altas temperaturas o por las altas temperaturas, y los acuíferos se pierden porque no hay suficiente infiltración. Así que hay una serie de situaciones que también se van generando y que lo planteamos como tema de abordaje para las ponencias o las propuestas que nos van a traer Bueno, los docentes que van a participar del Congreso.
Exactamente, ¿no? Y por último, para cerrar nuestra charla, nada más, arquitecta, hablar de quiénes estarán participando, estarán representantes muy importantes del sector docente de toda Sudamérica, como también estudiantes y profesionales del sector de la arquitectura, ¿eh? Sí, bueno, a ver, que el evento es, digamos, la actividad principal, el Congreso propiamente, para el cual tenemos unas 70 ponencias, ¿sí? De docentes fundamentalmente del área de tecnología de las universidades públicas de la región y de las facultades de arquitectura fundamentalmente, ¿sí? Sí. Además tenemos invitados internacionales, Pamela Smith, que viene de Chile, ella es geógrafa, Ricardo Ramírez, que viene de Colombia, él es arquitecto, y Gerardo Waddell, también arquitecto, que viene de la Argentina. Y aquí nuestros importantes representantes van a ser el arquitecto Silvio Ríos, que es de la casa, él es docente de nuestra facultad, la ingeniera Gabriela Mezquita, que nos va a hablar un poco de las normativas de sostenibilidad en el país, y también el arquitecto Guillermo Gallo, que nos va a hablar de la tecnología alternativa, ¿sí? Y fundamentalmente de todo su trabajo con el bambú o nuestra tacuara, ¿sí? Y todas las potencialidades que tiene este material como material alternativo para cuidar el agua y también para el tema de las temperaturas, fundamentalmente con la reducción de la huella de carbono. Ok, bueno, está todo dicho, la invitación Perdón. está hecha. También hay otras actividades, ¿sí? Ujú. Está un workshop que es fundamentalmente para los estudiantes. Va a haber presentación de libros, ¿sí? Y unas charlas académicas que creo que van a estar muy interesantes también. Bueno, nos queda por esperar el miércoles y dar arranque a este evento que es tan importante. No sé si hay algo más que quieras agregar. Profesora, yo te agradezco por tu tiempo y por compartir con nosotros todas estas novedades que tendremos en esta nueva edición de Creta. Muchas gracias a vos, Alfonso, al espacio que nos han proporcionado y les esperamos a todos porque en realidad creo que es un tema que nos interesa a todos. Muchas gracias, muy amable. La arquitecta, profesora Ana Raquel Flores, docente del área de tecnología de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la UNA. Capital de mis amores, tus naranjos y tus flores son recuerdos sin igual, Paraguay de mi querer. Bueno, la bella Asunción está de aniversario, está recordando su fundación y pareciera ser que la naturaleza se asocia. Hoy estuve viendo ya el Tallí Amarillo, una ciudad con muchas flores, por cierto, en Asunción. El Tallí en flor, que es lo más típico y lo más representativo, digamos, de la naturaleza en Asunción. Bueno, así que saludamos y compartimos esta alegría de vivir en nuestra querida ciudad y en nuestra querida capital. Estamos recibiendo aquí en nuestra mesa al doctor Carlos Alberto Pereira Olmedo. Él es uno de los directores de Servicont, contadores, auditores públicos asociados. Y aparte de eso, hoy está haciendo un trabajo, me estaba comentando, que es ad honorem de asesoramiento al presidente del Instituto de Previsión Social. Hay muchos temas que hablar del Instituto de Previsión Social, una institución hoy en día que está un poco allí en el tapete, está en el debate constante y permanente. ¿Cómo está, doctor? Un gusto recibirte aquí en Pulso Económico, que ya conoces. Es un programa en el que siempre ha asistido y agradecemos siempre también su buena predisposición siempre para compartir con nosotros la mesa. Muy buenos días, Alfonso. Un gusto estar nuevamente en tu programa y muchas gracias por la invitación.
Bueno, y lo de IPS realmente es una institución que hay que prestarle atención porque he visto en una de las publicaciones, el IPS camina hacia una crisis irreversible si no se aplican reformas estructurales. Hace falta detenerse, planificar y hacer una reforma estructural en IPS. Realmente, Alfonso, así, cuando yo me retiré en febrero, justamente había renunciado prácticamente me llegó un estado de frustración, de impotencia, de no poder hacer mucho desde el Consejo, ¿verdad? Porque hay que entender que la Carta Orgánica tiene más de 70 años. En ese momento quizás el sistema de gobernanza pudo haber sido útil, ¿verdad? Pero hoy creo que para tener la dinámica que requiere la velocidad en que uno debe reaccionar ante tantas necesidades insatisfechas en el ámbito de la salud, eso requiere de una inmediata reforma estructural, organizacional, y en mi opinión tendría que ser manejado directamente ya con el presidente y los gerentes, ¿verdad? Así como está concebido el Consejo, prácticamente burocratiza más aún y encima absorbe toda una responsabilidad que está por debajo que tampoco le corresponde al Consejo de repente, y como en este momento incluso existen denuncias, existen investigaciones, y eso realmente todo refleja y impacta directamente en el Consejo hasta tanto se llega a dilucidar y a aclarar todo lo que realmente pudo haber pasado, ¿verdad? Como bien dijiste, el IPS está todo el día en las tapas de la prensa, de los diarios. Lastimosamente son situaciones que requieren de dedicación permanente, ¿verdad? Yo creo que por eso acepté volver como asesor del doctor Isaías Frete, que personalmente me buscó, accedió a todas las propuestas que yo había hecho, me pidió acompañarle en lo que es mi especialidad, ¿verdad? Toda la parte financiera, económica. Le estoy apoyando en ese contexto, en ese sentido estamos bastante avanzados en esta reestructuración financiera que tiene varios pasos y varias etapas. La primera fue la más urgente, diferir todos los vencimientos de las deudas financieras que estaban agobiando al Fondo de Enfermedad y Maternidad, que es el Fondo de Salud, de manera que quedaba muy poco resto presupuestario para atender la necesaria provisión de medicamentos e insumos. Entonces, este semestre prácticamente ya está salvado, de manera que la Gerencia de Abastecimiento y Logística ya tiene los recursos financieros necesarios como para enfrentar y planificar coordinadamente con el sector farmacéutico, gracias a que el doctor Fretes tuvo la iniciativa de buscar sentarles en la mesa conjuntamente a los mismos empresarios farmacéuticos, acompañando ya a la Gerencia de Abastecimiento y Logística, de manera que la planificación sea interinstitucionalmente formulada, ¿verdad? Ese diseño de planificación hoy está acorde a las distintas necesidades emergentes de los distintos directores de los hospitales, y eso hace de que los recursos estén mejor aplicados, eso hace de que el gasto esté controlado desde el inicio, incorporando la auditoría médica desde el primer paso en el eslabón del control interno, que también se está fortaleciendo, y esa interacción en dos segmentos bien diferenciados, pero vinculados estrechamente, como la administración financiera y la gerencia de abastecimiento y logística, hacen que hoy la gerencia de salud pueda trabajar coordinadamente con los médicos y sabiendo lo más importante, Alfonso, de con qué presupuesto se cuenta para eso, ¿verdad? El doctor Fretes está cambiando radicalmente el sistema de compras, está trabajando en la formulación de un banco de medicamentos oncológicos, que es una suerte de continuación del FONARES, que es el Fondo Nacional de Recursos para Enfermedades Catastróficas, que prácticamente no está funcionando. Y la idea es de que este sistema no vuelva a quebrarse, ¿verdad?
porque hace mucho tiempo que esta metodología de compras masivas ha estado erosionando también las finanzas del Fondo de Salud, que son limitadas. Entonces, esos cambios gradualmente ya empiezan a surtir efecto. La ciudadanía ya desde el viernes pasado pudo visualizar de que de 180 medicamentos, el doctor Fretes ya consiguió 120, con un impacto presupuestario de 140.000 millones, que ya fue el producto de la reingeniería financiera de corto plazo, que justamente liberó 150.000 millones para que eso se pueda dar. Esos ya son resultados visibles, esos ya son resultados de un trabajo coordinado, planificado, como debe ser. Y entonces uno puede avanzar con la seguridad de que también se van cumpliendo los planes que uno se fue formulando y se van tomando las medidas correctivas. Ya que mencionó usted, doctor, su renuncia al Consejo, y yo sé que esto no es nada nuevo, estos manejos financieros equivocados, erróneos o decisiones incorrectas ya venía arrastrándose de hace bastante tiempo. Pero usted percibió, doctor, de que iba a ir empeorando, ¿verdad? Porque esto que ocurrió últimamente, los 61 millones, 61.000 millones creo que eran, de guaraníes que se ha descubierto en gastos, entiendo de que ya venía oliendo, como se dice en términos comunes y corrientes, por eso la renuncia. Usted no firmó esa autorización para el pago de ese dinero como miembro del Consejo. Es importante que esto ponga un poco a conocimiento a la gente para ver de que se está tomando y se está encaminando por corregir todos esos errores. Bueno, realmente ese comentario y esa pregunta requiere de primero una explicación antes que una respuesta, ¿verdad? La respuesta ya va a estar dada en la explicación. Decía yo recién de que el Consejo es un órgano colegiado, deliberativo, con decisiones políticas. Justamente cuando existen situaciones de denuncias, esa denuncia la hizo la administración del doctor Brites. Y en la administración del doctor Brites, del que yo formé parte, se heredó una situación de hace 7 años, en donde todos esos equipos, quirófanos modulares, han sido adjudicados en 2 administraciones anteriores incluso. Sobre eso se han hecho pagos, sobre eso han tenido cuestionamientos y nosotros heredamos una situación. Y con relación a los pagos, nosotros ya lo que hicimos fue corregir un rumbo equivocado o corregir una adjudicación con un problema, ¿verdad? Con un problema estructural en donde se han comprado equipos para instalar en el 7º piso y había un estudio esclerométrico que se hizo posterior, no antes de que se haya adjudicado. Ese ya fue un error en la planificación, ¿verdad? Yo había pedido una auditoría forense justamente para poder identificar los focos de errores y poder medir el impacto de la relación costo-beneficio, de cuánto podría salir las correcciones no previstas. Entonces, lo único que nosotros hemos firmado fue atender las sugerencias técnicas derivadas de la Dirección de Mantenimiento, que sí es administrador del contrato y encargado de los pagos, de manera que eso se pueda reubicar en un lugar en donde se pueda terminar de instalar esos equipos. Eso fue lo que nosotros hicimos. Pero como está hablando de pagos, es importante entender que todos esos pagos se hicieron ya antes, justamente para no incurrir en más pagos sin que eso garantice la culminación del trabajo, y contra la culminación recién hacer el pago restante es que nosotros hemos tomado esa medida preventiva o de corrección, ¿verdad? Acá es importante entender de que ya la Dirección de Contrataciones Públicas establece los delineamientos y cómo se administra una adjudicación, una licitación pública. El Consejo es un órgano deliberativo, no es ordenador de gasto,
no firma cheques, no firma contratos, simplemente aprueba todas las recomendaciones, sugerencias y solicitudes que hacen las distintas áreas que sí administran los contratos. Imagínate lo que es el IPS. El IPS administra 3 fondos dentro de la propia institución: el fondo de jubilaciones para pago a jubilados estrictamente, el fondo de salud y el fondo de administración. Es como tener 3 empresas en una sola, ¿verdad? Y el Consejo no tiene participación operativa, ¿verdad? El Consejo no interviene en la administración, ¿verdad? El presidente es quien delega la administración, dicta las pautas y los gerentes de área ejecutan esas disposiciones, ¿verdad? Además de eso, cada gerencia, como es tan grande en su estructura orgánica, tiene innumerables atribuciones y sobre todo alcances que atender y que cubrir, ¿verdad? Está la gerencia de salud, está la gerencia de mantenimiento, la gerencia de infraestructura, la gerencia de abastecimiento y logística, la gerencia de informática, administración y finanzas. O sea, todas son gerencias claves en el manejo operativo de una institución tan compleja que, por estar orientada a la salud pública de las personas, no hay pausa en la institución. Por eso es que requiere de una inmediata reforma estructural profunda que tenga 2 impactos directos, ¿verdad? Primero, minimizar los gastos superfluos que hoy distraen recursos de lo que representa la necesidad más relevante, que es la provisión de medicamentos. Y por otro lado, innovar con la tecnología, agilizando todo el atendimiento a los pacientes, ¿verdad? Desde el teléfono, que las personas puedan solicitar el turno, puedan hablar con su médico, una atención médica con una videollamada, ¿verdad? En eso hoy estamos en falta con esa parte de la tecnología que hoy está trabajando también el equipo de tecnología del IPS bajo la orientación del presidente Frete. También está arbitrando todos los mecanismos posibles como para que la tecnología disponible ya también pueda contribuir para que la dinámica, la agilidad en atención, en turnos, en estudios médicos, las historias clínicas de los pacientes puedan tenerse todo en línea, ¿verdad? Como para que el médico que esté de guardia o que atiende pueda disponibilizar en una pantalla en el momento, ¿verdad? Y de esa manera que la gente no tenga que simplemente desplazarse físicamente. Ya no se concibe hoy, en el siglo XXI, con toda la disrupción tecnológica que la globalización provee y ofrece. Ya no tenemos excusas como para decirle a la gente que vaya a formar fila para retirar un medicamento. Totalmente, y qué bien, qué bueno que mencionó este doctor los cambios estructurales que deben darse en el Instituto de Previsión Social, porque a mí se me formaba nomás esta idea y quiero compartir con usted de que, bien dijo, el Consejo no es ordenador de gastos. No firma los gastos del Instituto de Previsión Social. Y además, la estructura en sí del Consejo se somete a votación cualquier decisión que puedan tomar dentro del Consejo. Y si es que usted vota por el no o vota por esto que lo que no está de acuerdo, está en el riesgo de que puede perder, porque la mayoría es la que gana dentro de un consejo de esta estructura. Eso también debe someterse a un análisis y a un cambio si es que hay necesidad, doctor. De hecho que es así, ¿verdad? Más allá de la forma de resolver, que es como bien explicás, por votos, ¿verdad? Y en un desempate el presidente tiene doble voto, ¿verdad? Porque los miembros son 6. Si existe
empate técnico, por decirlo así, el presidente desempata con su voto doble. Pero en esta cuestión es muy fácil en el sentido de que el Consejo es deliberativo y se transcriben los comentarios en el debate, ¿verdad? A veces la gente puede decir cómo votaste, pero una votación no dice mucho cuando no conoce los argumentos sobre los cuales uno decidió. Lo importante es leer los argumentos, las explicaciones, las fundamentaciones vertidas como para justificar lo que uno finalmente votó. Porque ahí es donde uno construye realmente y puede comprender el sentido de algo que resulta muy complejo. Todo lo que nosotros resolvemos es muy complicado porque finalmente eso impacta en la salud de una persona, ¿verdad? Todas las decisiones que se toman en el IPS están orientadas directamente a la salud de la gente. Por eso es tan importante, por eso es tan delicado y por eso también requiere de una estructura mucho más ágil para la resolución de los problemas, ¿verdad? Porque tener un cuello de botella en una situación donde uno lo que necesita es reaccionar rápido, responder rápido, que no exista cuestiones pendientes de resolver. Para eso uno tiene que cambiar las cosas. No se puede pretender resultados diferentes haciendo las cosas de la misma forma. Doctor, qué bueno que lo dijo también, porque esto me preocupaba y generaba también en la ciudadanía una preocupación y genera, digamos, el apoyo en una información que no es cierta. Usted dijo que en la administración Brites no se pagó por estos quirófanos, ¿verdad? Y creo que es la decisión más acertada que correspondía, ¿verdad? No pagar eso hasta tanto se termine o se instalen esos quirófanos. No, hay pagos que se hicieron, ¿verdad? Eso es lo Pero que, antes. Yo creo que en la administración también del doctor, pero por eso decía yo, esas son decisiones y responsabilidades del administrador del contrato. Habría que ver qué es lo que se pagó. Claro. Habría que ver derivado de qué situación heredada también se pagó. A lo mejor eso está justificado, pero eso no pasa por el Consejo porque no corresponde, ¿verdad? El Consejo no puede administrar todos los 100.000 contratos que tiene el IPS. Para eso están las gerencias de área, para eso están los responsables. Hay como 100 personas detrás de un contrato. Tiene que ver la vigencia de una póliza, tiene que ver si las maquinarias fueron recepcionadas, tienen que ver si las maquinarias están debidamente custodiadas, están inventariadas, están debidamente cuidadas. Una serie de medidas de cumplimiento y de cuidado que el Consejo, si fuera así, no sé, sería imposible movilizar ese aparato administrativo tan grande, ¿verdad? Por eso la delegación de funciones y por eso hay que conocer antes de emitir una opinión para ser responsable. Siempre hay que saber qué es lo que establecen los manuales de procedimiento por cada área. Ahí están plasmadas las responsabilidades civiles, administrativas y hasta penales que uno puede tener en el ejercicio de la profesión, ¿verdad? Especialmente en el manejo de la cosa pública. Claro, ¿verdad? por eso, claro. Porque la administración del contrato es el que realmente, como bien dice su nombre, ¿verdad? Es el que administra el contrato, es el que está velando de que no pase contratiempos, de que eso no se resienta, de que eso no tenga que no se suspenda, de que esté debidamente atendido y cubierto, y cualquier situación pendiente o no prevista, como bien dice su nombre, de causa mayor, está también obligado a emitir un dictamen si es que necesita alguna cuestión adicional a las condiciones iniciales. Todo eso tiene un procedimiento que se debe seguir como para poder ir avanzando hacia el objetivo para el cual fue adquirido, ¿verdad?
Voy a ir a una pausa, doctor, y a la vuelta esto que decía y explicar un poco también lo referente al manejo de los fondos del IPS, porque bien dijiste, se manejan 3 empresas gigantes dentro del Instituto de Previsión Social. Y uno es los fondos y los recursos jubilatorios, Sí. que no se debe mezclar y no se debe gastar en otra cosa que no sea para jubilación y beneficio del trabajador. Así mismo. Vamos a hablar de eso a la vuelta. Pone en marcha tu casa propia con el préstamo para vivienda Xerogaponá de Banco Familiar. Tasas desde 6.5% hasta 30 años de plazo con garantía fiduciaria. Solicita hoy en la sucursal más cercana. Así te ayuda a cumplir tus metas. Es familiar. Banco Familiar, el banco para vos. Pulso Económico a través de Radio Primero de Marzo 780 AM. Estamos también a través de YouTube en el canal de Mega TV. Reemisión del programa también lo hacemos los domingos a través del canal Pro, canal 14 de Tío Star y canal 14 de Personal. Así que, y también la gente que nos pueden ver el programa, que nos pueden acompañar el desarrollo en vivo y en directo por YouTube, queda grabado el programa en YouTube para que puedan volver a mirarlo. Bueno, hoy está compartiendo con nosotros nuestra mesa aquí en Pulso Económico el doctor Carlos Alberto Pereira Olmedo. Es asesor del presidente del Instituto de Previsión Social y hay que decirlo, yo destaco siempre que es ad honorem, doctor, porque uno enseguida se hace la idea de que, bueno, está haciendo una asesoría, está ganando plata, tienes ingresos, pero eso no ocurre en este caso, doctor. Es importante aclarar. No, la verdad que en este caso, precisamente yo hoy estoy con un problema de salud de mi madre, ¿verdad? Tiene 94 años, ella es obstetra, jubilada. Mi padre fue médico. Yo nací en un hospital donde ellos trabajaban, así que cuando el doctor Fretes me pidió qué recurso uno puede cobrar cuando uno sabe que todo es carencia, eso es una cuestión muy, muy personal para mí y yo no me puedo negar también a ayudarle a un señor que en este momento está dedicándole 24 horas a una institución tan noble que requiere y merece una reorganización profunda para que la ciudadanía tenga lo que merece en cuanto a atención de su salud. Doctor, dijiste de que el problema financiero de IPS se puede agudizar y puede ser peor si no se toma la decisión de una reforma estructural. Y bien citaste los pilares fundamentales que maneja el Instituto de Previsión Social. Sector salud es la que hoy está en crisis por varias razones y que varios aspectos que no se pueden atender directamente porque falta esto, falta aquello, ocurrió esto, ocurrió aquello. Y en el sector jubilaciones, yo creo que es uno de los sectores que hay que cuidar con mayor celo inclusive. ¿Por qué? Porque hoy día es la empresa, digamos, dentro del Instituto de Previsión Social que está funcionando correctamente. El jubilado recibe su jubilación a tiempo. El 17 de cada mes ya está acreditando el IPS la remuneración que corresponde en concepto de jubilación. Y también el jubilado está recibiendo la asistencia médica, tanto salud especializada como medicamentos que corresponde, ¿verdad? Y eso es algo que se sometió siempre a debate. La utilización o tocar el dinero del sector jubilaciones, del fondo jubilatorio del IPS. Y eso no tiene que ocurrir. Es así como decís, Alfonso. El IPS es una caja de universo abierto, un fondo solidario, donde prácticamente el que tiene mejor ingreso es como que está subsidiando al que gana menos, ¿verdad? Y es un fondo solidario que tuvo una importante reforma ahora. Se modificaron algunas
fórmulas específicas que tienen que ver con el promedio con cuánto la gente se jubila. Anteriormente se jubilaba con el promedio de los 3 últimos años, y eso generaba un artificio peligroso, porque la gente se habituó prácticamente a hacer una contribución al instituto en donde tenía que aportar para su jubilación, pero con un acuerdo, diríamos, con el empleador para no pagar mucho. Esos aportes se han hecho casi siempre por el sueldo mínimo, en un horizonte de más de 20 años. Y ya en los últimos 3 años, cuando se iba a acoger a los beneficios de la jubilación, de manera abrupta, de repente una persona que aportó 20 años por mínimo, en los últimos 3, 4 años empieza a aportar por lo que realmente gana, ¿verdad? 10 millones por poner un ejemplo. Y finalmente el promedio de los 3 últimos años con 10 millones es 10 millones su jubilación. Pero ahí en ese ejemplo uno ya puede visualizar, haciendo un análisis retroactivo, de que sin tener una base contributiva sólida por los 10 millones, termina retirándose con un ingreso 3 veces más de lo que aportó el 70% del tiempo, ¿verdad? Una sangría Entonces, importante para los fondos esa sola jubilatorios. ilustración te refleja el importante impacto financiero que ha tenido por mucho tiempo el fondo de jubilación, ¿verdad? Entonces, estos ajustes paramétricos, así le llamamos actuarialmente, los que trabajamos en el cálculo actuarial, que es la ecuación que proyecta realmente en los años de vida útil y el que maneja el horizonte de jubilación y el margen de referencia en todos estos fondos jubilatorios. Eso hizo de que se pueda corregir esa situación, pero todavía hay otros factores que tienen que ser corregidos, ¿verdad? Por ejemplo, el 13º sueldo, que es el aguinaldo de los jubilados, eso más bien fue una decisión política, que también es una necesidad en el jubilado, pero eso no tiene una contribución en la base. Eso es algo que también va desangrando de alguna manera el fondo solidario para todos, ¿verdad? Después está el aporte jubilatorio mínimo, que es el 33% del salario mínimo, ¿verdad? Eso en pandemia tuvo un impacto de aumento por resolución de consejo al 50%, luego al 75%. Hoy eso volvió al 33%, pero quedó una franja con derechos adquiridos que también significan un impacto que no tiene reposición. A eso sumarle todo lo que le debe el Estado, 780 millones de dólares, más todo lo que deben los empleadores, otros 740 millones de dólares, y muchos hablan de lo que el IPS debe, pero no se habla casi de lo que le deben al IPS. Entonces, el IPS, así como se puede concebir, hay que cuidarlo, hay que trabajar para que no tenga deterioros de ningún tipo. Tener 3 fondos en una institución representa 3 empresas distintas con reglamentaciones y con límites diferentes. El fondo de jubilaciones, hay gente que no entiende, dice, ¿cómo es que tiene tanta plata el IPS en el sistema financiero y no puede tener remedio en su estante, ¿verdad? Y lo que hay que entender es de que el fondo de jubilaciones no se puede desviar del objetivo para el cual está, ¿verdad? Eso está solo para poder pagar al jubilado y a las personas activas que van el día de mañana a acogerse a los beneficios de la jubilación. Entonces ese fondo no puede subsidiar de ninguna manera ni al fondo de salud. O sea que es así de estricto y así de difícil de desviar esa orientación de recursos. Por eso que el fondo de jubilaciones debe colocar recursos para obtener rendimientos, como para que en el horizonte el capital permanente más los intereses y la rentabilidad que produzca ese fondo colectivo contribuya y que se utilice para el pago jubilatorio, como para proteger la base contributiva, porque si los intereses resultantes de esas inversiones
resultan ya insuficientes para lo que se tiene que pagar mensualmente a los jubilados, que son ya 88.000 jubilados, entonces necesariamente se va a tener que ir tocando las bases, que es lo que hay que cuidar, ¿verdad? Y en el Fondo de Salud, que tiene el 40% de las recaudaciones asignadas al mantenimiento del Fondo de Enfermedad y Maternidad, tiene que tener el suficiente cuidado y la optimización de manejo de ese recurso presupuestario para que pueda equilibrar las necesidades de medicamentos que la planificación establece para un año. No podría comprar cosas que es lo que ocurrió. Se compraba por mucho más de las necesidades que se tenía y lo que se compra se tiene que pagar. Y al comprar descontroladamente o sin una planificación que se compadezca con la verdadera realidad económica y financiera del Fondo de Enfermedad y Maternidad, obviamente el resultado emergente es lo que hoy se tiene, ¿verdad? Un estado desequilibrado financieramente en el Fondo de Salud, y que hoy el punto de inflexión, gracias a Dios, es haber encontrado la causal del desequilibrio financiero, frenar eso y reencauzar con un desplazamiento de vencimiento hacia adelante para que la sostenibilidad financiera del Fondo de Salud del IPS pueda volver a encontrar. A ver, doctor, si puedo hacerme entender o puedo explicar lo que pretendo transmitir a la gente que nos sigue. El tema de aguinaldo, dijo. De hecho que no es luego aguinaldo, es una 13ª remuneración que recibe el jubilado, ¿verdad? Y que bien no está sostenido, no tiene una base contributiva. ¿Cómo se subsana eso, doctor? Porque ya escuché algunos debates en los que se habla, especialmente en las centrales obreras y los jubilados, que mencionan, gremios de jubilados, mencionan de que es un beneficio adquirido que ya no se puede eliminar. Pero sí, en algún momento escuché también que se puede crear una figura de aporte para la jubilación, para la 13ª remuneración, un aporte adicional que puede ir a partir de ahora. Hay muchas opiniones al respecto, ¿verdad? Incluso hay sugerencias de algunos actuarios que han sido contratados por el instituto anteriormente, y también la gerencia de prestaciones económicas, que es la que maneja esa área en particular con el actuario de la institución, tienen sugerencias formuladas en ese sentido, ¿verdad? Lo que el IPS está haciendo para no cargar al cotizante, al jubilado, más descuentos, por decirlo así, es buscar algún otro mecanismo exógeno que pueda contribuir en una medida como para ir cargando gradualmente a partir de ahora parte de lo que el fondo de jubilaciones necesita como una suerte de provisión, ¿verdad? Permanente, como para que ese 13º pago, que es impactante realmente en el año, pueda tener una sustitución en el tiempo, ¿verdad? Porque esos gastos efectuados de manera no calculada y sin base contributiva son las que golpean realmente en un momento dado los recursos del fondo de jubilaciones, ¿verdad? Y también estamos tratando con esta nueva ley 7235 inventariar los 776 inmuebles que tiene el IPS, establecer cuáles de esos inmuebles son los que arrojan una rentabilidad a favor del fondo de jubilaciones, y aquellos que no, evaluar la posibilidad de hacer un concurso de precio, de enajenar eso como para convertir en dinero y reforzar el universo de colocaciones que tiene el fondo de jubilaciones para poder potenciar su rentabilidad y recuperar esa sostenibilidad financiera que se mantenga en el tiempo. ¿Están lejos los fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social de tener la crisis que tuvo la Caja Fiscal, por ejemplo?
o la caja municipal que inclusive quedó desfondada, en algún momento no pudo pagar este salario a los jubilados, por ejemplo. ¿Está lejos de que esas situaciones lleguen al Instituto de Previsión Social o tienen ya alguna proyección de hasta cuándo puede cubrir los fondos jubilatorios estos gastos? El cálculo actuarial que se ha presentado prácticamente ha dado una perspectiva de lo que el fondo de jubilaciones podría tener hacia adelante, ¿verdad? Hay que entender de que acá lo que ocurrió es de que se adelantó por la pandemia, es lo que tuvo un impacto muy grande, ¿verdad? Prácticamente se ha tocado recursos que no deberían haberse tocado todavía por el impacto que generó la pandemia en el 2019-2020, ¿verdad? Y ese espacio de desembolso que se hizo es lo que hoy se está tratando de reponer con tratar de buscar impactar en las colocaciones y en las inversiones que arrojen la mayor seguridad y rentabilidad posible, como para que eso pueda ser mantenido en un horizonte de tiempo, y en esta reforma estructural y en estos ajustes paramétricos también incorporar algunas fórmulas o ecuación que le permita al fondo de jubilaciones recuperar la base contributiva que todavía hoy no tiene la cobertura total de lo que representan los pagos de 13º salario, el 33% de haber jubilatorio mínimo y otras cuestiones que todavía están pendientes de ser cubiertas, ¿verdad? Pero el fondo de jubilaciones hoy está estable, está con una colocación importante en sus inversiones, que tiene una diversidad de aplicación en el sistema financiero, tienen rentabilidades en inmobiliario, tiene una cartera de préstamos a funcionarios y jubilados del propio instituto, por el cual no tiene ni una morosidad, porque eso se le debita automáticamente del salario de la jubilación o pensión. Entonces tiene un abanico importante de diversificación prudente, razonable, dentro de su portafolio de inversión. Ahora, doctor, yo creo, y tengo que decir un pensamiento, de que un plus importante agrega a este sangrado que tiene el Instituto de Previsión Social el tema de la corrupción, de la cual no es tan ajena ninguna institución prácticamente. Me arriesgo a decir que en todas las instituciones hay un porcentaje alto de corrupción. Mira, Alfonso, yo como profesional que trabajé siempre en la auditoría forense, en la auditoría antifraude, siempre estoy profesionalmente muy cerca en la academia. Estoy dictando un diplomado justamente en auditorías de control en periodo de crisis y cómo detectar falencias en el ámbito de compras públicas, justamente de todo lo que tuve la experiencia de identificar en la Municipalidad de Asunción, por ejemplo. Entonces, la corrupción es hoy una realidad que no se puede desconocer, ¿verdad? Y yo diría de que es un flagelo instalado invisiblemente en esquemas empotrados en todas las economías, ¿verdad? Uno dice, no, pero se compraron por licitaciones y está todo dentro de la ley. Y por eso es que yo siempre digo de que habría que buscar otros mecanismos más ágiles, porque finalmente uno en ese escudo de que está cumpliendo una disposición legal en las compras públicas, es ahí donde finalmente está ahí está el riesgo inherente realmente. Y uno dice, no, pero eso se compró y está todo bajo la revisión de todas las autoridades por donde tiene que pasar. Pero te voy a dar un ejemplo nada más. En una licitación para compras de medicamentos y de insumos médicos que tiene un carácter urgente, ¿verdad?
¿Cómo puede ser posible de que tarde 6 meses? Se adjudica y viene una protesta. Una protesta tiene una sola intención, de apartarle al que ganó y tratar de buscar alguna adquisición o que se complemente o se diversifique la adjudicación por la que se protesta. Todo eso tiene que soportar el enfermo que no está teniendo la atención que tiene que tener o que no está siendo proveído el medicamento que necesita en ese momento. ¿Cómo yo le explico a un paciente eso? No tiene explicación, eso es inexplicable. Entonces algo no está bien cuando nosotros decimos nomás de que como excusa no podemos traer el medicamento porque está en la licitación o está en protesta. Ahí es donde entra la gestión. Entonces hay que gestionar otro mecanismo que sea legal también, que pase por contrataciones públicas, pero que sea de carácter urgente, que sea de carácter que sea diligente, que sea responsable, que sea rápido, que sea sumarísimo. Un proceso tipo 72 horas y si no hay en el mercado local, que yo ya pueda tener opción de ir a buscar, no sé, un convenio con otro país de la región. O sea, algo que la gestión te permita movilizar toda tu capacidad, tu potencial y tus posibilidades dentro de la institución como para poder llegar a comprar ese medicamento o ese insumo que se necesita. Interesantísimo y valoro muchísimo, doctor, estas explicaciones y esta clase, diríamos, magistral en materia de gastos públicos. Porque hoy cuando hablábamos del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social, inclusive hay que agregarle a esto que estás diciendo, doctor, de que hay factores exógenos, ajenos, que influyen en direccionar, digamos, esta compra, sí, tal o cual compra, ¿verdad? Y eso es parte de la corrupción, ¿verdad? Sin duda alguna. La elaboración del pliego, Alfonso, yo recuerdo que en un pliego que yo había identificado, por ejemplo, requisitos, ¿verdad?, que para nuestro mercado es absolutamente imposible alcanzar para todas o para muchas empresas. Entonces, esos son pequeños indicadores de direccionamiento, ¿verdad? Si yo pongo de que para ser, no sé, jefe de compras de Pulso Económico, vos tenés que ser contador, administrador, pero también tenés que entender de matemática, de física cuántica. Entonces ¿quién va a poder presentarse en ese cargo, ¿verdad? Sí. Solamente aquel para el cual está a lo mejor preparado el ofrecimiento, ¿verdad? Entonces hay muchas formas muy básicas de identificar cuando uno tiene el conocimiento técnico, cuando conoce las leyes que interactúan en la contratación pública y cuando ve el pliego de qué tipo de activos o qué tipo de gastos es muy fácil al mirar, en una mirada rápida del pliego uno se puede dar perfectamente cuenta si ese pliego está diseñado para un grupo en particular o para un sector en especial. Enseguida uno identifica la falta de objetividad, la falta de oportunidad para todos los oferentes, ¿verdad?, para todas las que tienen posibilidades de competir. Por eso es que tenemos siempre este tipo de problemas, ¿verdad? Y por eso hay una concentración también de muchos sectores vinculados que tienen distintos tipos de empresas. Por eso es que vemos de repente de que hay empresas que tienen varios rubros y todos están en el sector público de repente. Es como si fuera mirar como la plata segura o el negocio seguro con el Estado. Te voy a dar un ejemplo, Alfonso. Yo había planteado y creo que también con muy buen criterio los gremios, por ejemplo el Ministerio de Salud y el IPS, ¿verdad? Yo creo que son las instituciones que por economía de escala compran en cantidad
Y en un proceso económico eso se llama monopsonio, ¿verdad? Cuando uno solo es el que ofrece o compra, tendría que ser el que fija el precio, sí, porque compra en cantidad, en economía de escala. Sin embargo, acá, llamativamente, ellos no tienen la capacidad de negociar el precio, pagan el precio que le ponen, ¿verdad? Claro. Y entonces yo había sugerido que eso se pueda hacer una compra conjunta entre las dos instituciones públicas con un fideicomiso, por ejemplo. Entonces el fideicomiso, en vez de comprar físicamente medicamentos, compra una línea de crédito, o sea, adjudica una línea de crédito nada más. Y se manejan listados nomás que van a complementar el total. Por ejemplo, se le da a tal laboratorio, a X cantidad de laboratorio, a todos se le da $100 millones y se da la lista de los medicamentos que se necesitan. Y con la firma de un convenio con todas las cadenas de farmacias, simplemente el paciente va con su teléfono, con su QR, retira de la esquina de su casa donde le quede mejor y automáticamente en la farmacia, cuando identifica que es del IPS, le debitan al IPS de la línea que fue adjudicada. Exacto. Y le acredita a la empresa que es la dueña de la farmacia o con quien tienen vínculos comerciales con el laboratorio que fue adjudicado. Ahí no va a haber forma de que haya robos internos, de que en el estivaje y en la desestiva se te pierda algo, que te entreguen menos de lo que tiene que ser, ni una posibilidad porque no hay ya movilización física, todo ya es a través de la tecnología. Exacto. Y encima le da una dinámica en donde ni siquiera va a tener la posibilidad de que tenga medicamentos vencidos, porque como no vino luego físicamente, nadie va a tener que cuidar, no va a haber necesidad de almacenar en un espacio, no va a tener necesidad de ser cubierto por ningún seguro. O sea, por todas partes vos ves que va a haber reducción de gastos. Totalmente, y la reducción de gasto es gestión. Sí. Y esa reducción de gasto implica no haber gastado y eso significa tener más presupuesto. Qué interesante realmente, doctor, y muy linda propuesta, ¿verdad? Nos quedamos con que esta reforma estructural del IPS es prioridad y nos quedamos también que hay que cuidar los fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social para que esto no sufra daño, ¿eh? Y estamos en eso. El doctor Frete está trabajando en dos frentes muy complicados en este momento. En el ámbito de la reestructuración financiera, está articulando todos los mecanismos legales con el Congreso, con todos los laboratorios, con todas las empresas farmacéuticas. Y yo le estoy apoyando con todos los bancos, con todas las instituciones financieras como para poder apoyar su gestión. Ya, perfecto. Y bueno, cumpliendo con lo que habíamos acordado, doctor, yo te voy a dejar en libertad por aquello que mencionaste, el problema de salud de tu madre. Así que deseamos muy pronta recuperación para ella y que también tus gestiones sean luces para el Instituto de Previsión Social, porque hay tantos problemas y ojalá que muy pronto deje de ser tapa de los medios de comunicación, como dijiste al inicio de nuestra charla. Muchas gracias, Alfonso. Yo voy a estar acompañándole al doctor Frete hasta como ayer me dijo, hasta el último minuto que él necesite de mi humilde participación para que eso pueda contribuir para que muchas familias tengan la atención de salud que se merece y que necesita, y que ya no haya falta de provisión de medicamentos en los hospitales. Pero causa mucho dolor de cabeza. Sin el doctor duda, Isaías Fretes es muy difícil. No se cayó todavía, digamos, en algún momento difícil, por estos problemas. Tratamos de tener la suficiente fortaleza para enfrentar todos los desafíos y retos que tenemos para que la gente esté mejor. Fuerza, doctor. Muchas gracias y a seguir adelante. Muchas gracias, Alfonso, por la invitación y a las órdenes siempre. Cumplimos con la pausa. Nuevos títulos que se destacan en el diario digital de la mega cadena. El gobierno y la Iglesia Católica buscan fortalecer el diálogo institucional. Representantes de la SEP se reunieron con el presidente Santiago Peña.
Estados Unidos ubica a Paraguay como el segundo destino más seguro para los ciudadanos estadounidenses, ¿eh? Entre los países de Latinoamérica, solo por detrás de Argentina está Paraguay. Interesantísimo. La Universidad Sudamericana nunca vieron al ex senador Rivas. Muy pronto declararé el estrecho de Hormuz como territorio estadounidense, dice Donald Trump. Otro de los títulos destacados en la página digital o el diario digital de la mega cadena. Hombre simuló su propio secuestro y pidió 80 millones de guaraníes de rescate en San Pedro. Son los títulos destacados en el diario digital de la mega cadena. Bueno, cumplir años tiene sus premios. En Medalla Milagrosa cumplimos 41 años con vos. Por eso sorteamos un Kia Seltos 0 kilómetros 2026. Operá, pagá al día y participá. Bases y condiciones en medalla.coop.pi. Cumple feliz 41 años con vos. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Bueno, tenemos también que destacar y mencionar que la Gerencia de Impuestos Internos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios realizó alrededor de 600 procedimientos de intervención en comercios para cumplimiento tributario, ¿eh? Y de este tema vamos a hablar en un momento nada más con Eber Otazú, gerente general de Impuestos Internos de la DENIT, para hablar de este tema. Ya está en línea de comunicación, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor gerente? Un gusto recibirlo aquí en Pulso Económico. Hola Alfonso, ¿cómo estás? Mira, un saludo grande para vos, siempre es un gusto para mí hablar contigo y bueno, también un saludo para toda tu audiencia. Bueno, tuvo lugar, digamos, en el mes de julio alrededor de 600 intervenciones o 600 procedimientos para comercios en nuestro país, ¿eh? Así mismo es, Alfonso. Mira, nosotros sacamos esta noticia considerando que es el segundo mes consecutivo en el que tenemos aproximadamente 600 procedimientos de control. Entonces es el segundo mes con una cantidad de procedimientos de control más importante, diríamos, del año. En el año ya vamos alrededor de 2.300 procedimientos de control. Y solamente en el mes de julio hicimos, como bien estás diciendo, aproximadamente unos 600. ¿Qué son estos procedimientos? Básicamente, Alfonso, nosotros tenemos tres tipos de metodologías de control a través de nuestra Dirección de Fiscalización Tributaria de la Gerencia General de Impuestos Internos, en base a un proyecto que se había armado de una coordinación especial de operaciones, que es el famoso, seguramente solemos hablar de los famosos Yero Viajá, que son los que nuestro FBI prácticamente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, que son los que hacen estos procedimientos en los que tenemos tres tipos de operaciones: los persuasivos, los disuasivos y los ejecutivos. Todos ellos básicamente hicimos de estas tres tipos de metodologías, están inmersas en estos 600 procedimientos que hicimos. ¿Qué son los disuasivos? ¿Qué son los persuasivos? ¿Qué son los ejecutivos? Cuando hablamos de persuasivos, nos estamos refiriendo a esos procedimientos de calle que hacen nuestros chicos, que hace la infantería de la Gerencia de Impuestos Internos de la DENIT, en la que nos vamos, nos acercamos a los comercios, nos acercamos a los gremios, damos charlas, capacitaciones, orientaciones, volanteamos. O sea, básicamente lo que se busca cuando hablamos de los persuasivos es persuadirle al cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias a los comerciantes, a los contribuyentes, a la ciudadanía en general. Entonces es
Cuando hablamos de persuasivo, siempre estamos hablando de aquel procedimiento en el que buscamos que no se incumpla la norma, que no se incumplan las obligaciones, o sea, ayudarle en ese sentido. Implica orientación, como te digo, capacitación, llevarle la mano al contribuyente, ayudarle la manera en que fuese necesario a los distintos gremios, los distintos grupos. Cuando hablamos de disuasivos, ya nos estamos refiriendo a algunos procedimientos en los que ya tomamos algún tipo de medida, en donde ya buscamos detectar algún incumplimiento. Y ahí, por ejemplo, es cuando nos acercamos a los comercios, a las imprentas, le pedimos, por ejemplo, que nos muestren las facturas, le pedimos los documentos tributarios, controlamos sus registros tributarios o inclusive encontramos también entre los disuasivos, por ejemplo, las famosas compras simuladas. Aquel chico de Quiero Viajar que se va de particular, se va a un comercio, compra un producto y ahí observa si es que se le da factura o no. Si se le da factura, perfecto, estamos cumpliendo, se le da un reconocimiento, y si es que no lo hace, bueno, se le abra acta, y bueno, eso puede implicar en un control mayor. Y cuando hablamos ya de los ejecutivos, bueno, ya hablamos, por ejemplo, de comercios que suspendemos, ya a través de alguna medida o alguna orden judicial, o por ejemplo controles ya más profundos, como por ejemplo las fiscalizaciones tributarias integrales o puntuales. Entonces básicamente ese es el eje de estos procedimientos, estas operaciones que parten justamente de esta coordinación de operaciones especiales Quiero Viajar, que es básicamente lo que dimos a conocer, y realmente estamos muy contentos porque estamos cumpliendo nuestros planes de control y estamos cumpliendo realmente con creces. Es más, conforme a la dinámica que estamos teniendo y en base justamente a este último número que estamos teniendo tanto en junio como en julio de cantidad de procedimientos, bueno, probablemente vamos a superar incluso ya los planes proyectados. Y con números positivos, porque nosotros siempre decimos, nosotros somos un ente recaudador, a nosotros nos importa el pago de impuestos, no de multas, no de sancionar, pero como somos un ente de control, debemos sancionar cuando es así. Y estos procedimientos no implican precisamente que nosotros querramos corregir, multar o sancionar, sino controlar el cumplimiento, y realmente hay un mayor cumplimiento de la ciudadanía conforme a lo que estamos obteniendo en base a los resultados de estos procesos. Prueba de ello y de estos cumplimientos es que de las 600 operaciones que se realizaron, 2 comercios nada más fueron suspendidos, ¿verdad? Básicamente 2 comercios fueron suspendidos en este mes de julio. Llevamos alrededor entre 8 y 10 suspensiones. Nuestro objetivo es justamente que por mes tengamos entre 2 y 4 suspensiones, porque tampoco depende directamente de nosotros irnos y suspender o cerrar, por ejemplo, un comercio, porque eso tiene todo su procedimiento. Probablemente los 2 comercios que se suspendieron en el mes de julio, probablemente habrán sido de procedimientos que se realizaron 2, 3 o 4 meses atrás, porque eso tenemos que hacer. Por ejemplo, te doy un ejemplo: la compra simulada habrá sido uno de nuestros muchachos de Quiero Viajar habrá hecho una compra simulada, por ponerte un ejemplo. Ahí se habrá labrado el acta, etcétera, y esto tiene que ir al juzgado. El juzgado es el que nos tiene que emitir una orden, un mandamiento justamente para poder suspender sus actividades, y después nos acercamos hasta el lugar, y bueno, ya con una orden judicial, con un oficial de justicia, entonces hacemos eso. Te pongo un ejemplo para graficarte mejor todavía. ¿Te acuerdas que hubo un caso en una ciudad, en Alberdi fue justamente, que nos fuimos muy bien recibidos, dicho de paso, nos recibieron de una manera un tanto agresiva. Con huevos y compañía. ¿Te acordás? Bueno, en ese caso, por ejemplo, es un ejemplo de estos casos en los que suspendemos las actividades, pero nos vamos no solamente como funcionarios con la autoridad administrativa de la ENIC para cumplir eso, sino nos vamos con una orden judicial, con un mandamiento judicial, porque anteriormente le hicimos todos los pasos previos. O sea, se hizo la compra simulada probablemente, como fue en ese caso en particular, y después de meses
se emitió del mandamiento de cierre, de suspensión, y nos fuimos con un oficial de justicia y con los funcionarios de la ANI. Básicamente ese es el mecanismo, Alfonso. Totalmente. Y además tenemos que decir por último, ¿verdad?, de que el objetivo no es suspender comercios, sino hacer que cumplan con sus compromisos tributarios. Ni más ni menos, Alfonso. Vos que tenés una formación muy importante en temas económicos y tributarios, siempre hablamos de esto. Vos sabés muy bien, y como bien estábamos diciendo al principio, nosotros somos entes recaudados, nosotros queremos que el cumplimiento voluntario de las obligaciones, a nosotros no nos interesa cobrar las multas, porque eso implica que en su momento no se pagó correctamente el impuesto. Pero obviamente como órganos de control, entonces nosotros estamos obligados a realizar todo lo que hacemos, los cruces, este tipo de procedimientos, los trabajos en calle, los trabajos en mesa de gabinete, el estudio, los resultados que se hacen a través de los ratios que se pueden sacar de cruces de diferentes empresas, gremios o sector de contribuyentes, etcétera. Y realmente al ser esa nuestra competencia debemos hacerlo, pero como bien decís, nosotros lo que queremos es el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias. Yo siempre le digo a mis alumnos, el mejor contador o el mejor profesional tributarista no es el que le hace pagar menos al contribuyente, sino es el que le hace pagar correctamente, porque pagando correctamente, si me viene un control de la administración, yo voy a tener todos mis papeles en regla para que no se me cobre ni un guaraní de más de lo que yo he declarado. Las operaciones no abarcó solamente Asunción y Central, sino que también todo el interior del país. Así mismo es, Alfonso. Hasta el día de hoy hemos visitado 11 departamentos de la totalidad que tenemos en el Paraguay, y entre aproximadamente 40 distritos estuvimos abarcando. Esto va a ir aumentando probablemente, porque lo que buscamos es siempre en el mapa del país, conforme a las necesidades, ya sean por denuncias, por estudios económicos que se hacen de los distintos sectores, nosotros vamos atacando, siempre dándole énfasis a los lugares de más desarrollo probablemente económico, pero vamos tratando de abarcar todo el mapa del Paraguay. Y esto es un trabajo que se hace año a año con los recursos que tenemos. Como siempre decimos, los recursos son limitados y las necesidades ilimitadas, y ya es un trabajo que se viene haciendo de años. Si es que el año pasado abarcamos la mitad del país o 3/4 del país y nos falta una parte, este año se va a iniciar por esa otra parte, y también por los lugares donde más se necesita, donde más desarrollo hay. Entonces, esto está basado justamente en un programa bien analizado, bien desarrollado, en base justamente a las unidades operativas que se encargan justamente de ese planeamiento operativo. Bueno, gracias Ever Otazu, un fuerte abrazo por esta participación y tu presencia siempre en Pulso Económico. Por favor, Alfonso, el agradecido soy yo, y bueno, siempre estamos a las órdenes para poder hacerle llegar a la ciudadanía todas aquellas informaciones en materia tributaria tan relevantes para ella. Así que muchas gracias, Alfonso. Ever Otazu, gerente general de Impuestos Internos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Pulso Económico en vivo a través de la 780 AM Radio 1 de Marzo, a través de YouTube, y también estamos reenviando la programación del día de hoy, los días domingo, es decir, mañana domingo de 8 a 10 de la mañana a través del canal Pro, canal 14 de Tigo y canal 14 de Flow Personal. Bueno, nosotros estamos en línea de comunicación con Bernardo Rojas, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica. ¿Qué tal, Bernardo? Buen día. Buen día, Alfonso, y a tu audiencia también, a tus órdenes. Bueno, están recibiendo importante visita. Contanos del evento, del motivo de la visita, de referentes obreros que estarán, de la dirigencia obrera que estarán llegando a nuestro país en el transcurso de la semana.
Correcto, Alfonso. Tenemos una visita de carácter internacional, es una misión sindical internacional que está visitando nuestro país, particularmente a la mesa sindical que integramos también nosotros, para conversar sobre el movimiento sindical internacional y mundial, ya que vienen los representantes de la Confederación Sindical de las Américas y de la Confederación Sindical Internacional. Vienen dirigentes de primer nivel, como ser el secretario general de la CSA, el compañero Rafael Freire, y otros dirigentes que vamos a tener un encuentro con él, vamos a propiciar encuentro con las autoridades y vamos a hablar del proceso de respeto a la libertad sindical, a la contratación colectiva, al derecho a la huelga y otro aspecto que hace en relación con el sindicalismo internacional. Es una delegación demasiado importante y que también a nosotros nos va a fortalecer, ya que estamos en permanente desencuentro con el gobierno y inclusive en los últimos meses con el sector empresarial. Entonces va a ser muy importante esta visita. Este encuentro se realiza periódicamente, esta vez en Asunción, Bernardo. Sí, se realiza periódicamente, pero no en nuestro país. Después de haber 3 años por lo menos vamos a recibir otra vez la visita, 3, 4 años más o menos vamos a recibir otra vez la visita de esta delegación. Ellos están viniendo por el cono sur en este momento y van a llegar también a nuestro país. También la idea es un poco visitarte en tu programa, ya que van a llegar un día viernes 25 y sábado 26. Ese día sábado queremos visitarte en tu programa. Ya se tiene el programa del encuentro, los temas a ser abordados. ¿Qué se tiene previsto ya, Bernardo? Y ahora estamos elaborando el programa de común acuerdo con el ¿cómo se llama? El representante de la delegación. Estamos elaborando el programa y prácticamente tenemos todo. Una vez que tengamos te vamos a hacer llegar, pero el viernes 25 de septiembre llegan y a la mañana queremos dedicarle a la visita a las autoridades, a la prensa, a conversar un poco con otras instituciones. A la tarde va a ser una reunión privada con la mesa sindical y el sábado a la mañana va a ser un encuentro de carácter más amplio en donde van a estar presentes los presidentes y secretarios generales de los sindicatos de las 5 centrales, que vamos a hacer una especie de seminario y vamos a hablar del sindicalismo internacional, de la marcha del sindicalismo internacional, de los procesos de respeto a los derechos de los trabajadores como en este momento están siendo muy violentados en varios países, y también vamos a hablar sobre el resultado de la conferencia internacional de la OIT que se realizó el mes pasado y que culminó con importantes decisiones. Así es que más o menos en esto se va a basar las conversaciones. Ya, perfecto, Bernardo. En el transcurso de la semana vamos a hablar seguramente para coordinar la visita aquí en Pulso Económico de algunos de estos referentes que indudablemente tienen su trascendencia y su importancia, y hablar un poco de la experiencia también de los trabajadores de otros países. Muy amable y que tengan un buen fin de semana. Correcto, Alfonso. Igualmente para vos. Muchas gracias por la atención. Hasta luego, Bernardo Rojas, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica. Cerramos Pulso Económico con la producción periodística de Guadalupe Recalde. Volveremos el próximo sábado a partir de las 8 y hasta las 10 de la mañana. El domingo, mañana, estamos reemitiendo el programa a través del canal Pro, canal 14 de Tigo y canal 14 de Flow Personal.